Hola a todos. Fíjense, hoy quiero hablarles sobre un pedacito de este libro que habla sobre el segundo dominio dentro de los dominios de la gestión ontológica, que es el dominio de la posibilidad. Es el dominio como les comenté, de este libro. Esto viene del libro de la gestión ontológica de Ivonne Hidalgo. Aquí está Ivonne. Y en los procesos de coaching, este segundo dominio tiene que ver con esas acciones que podemos lograr gracias a una mirada diferente sobre las posibilidades en el actuar. Les explico, dado el contenido de Ivonne en el libro, prácticamente tomado textualmente. Donde se plantea que en una gerencia, para que sea efectiva, la acción tiene que convertirse en base a estos 5 dominios, ¿no? Estos dominios tienen que ver con el dominio de la realidad, la posibilidad, las relaciones, la acción y los resultados y la gestión del aprendizaje. Entonces, el segundo, que es el que voy a tocar ahorita, el dominio de la posibilidad, permite la efectividad de la acción, como les dije. ¿Por qué? Porque la realidad deviene de allí, deviene de la posibilidad. La efectividad de la acción gerencial implica la capacidad de gestionar lo que es posible. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo podemos ser efectivos si no decimos lo que es posible? ¿Cómo podemos ser efectivos si no sabemos lo que queremos y a dónde vamos? ¿Y cómo podemos lograr lo que queremos si no estamos comprometidos? Entonces, cuando tenemos la oportunidad de estar ante un coachee que ciertamente ejerce una acción de liderazgo y le estamos mostrando a esa organización esas posibilidades, declaramos cosas que son posibles y es posible de otra manera que la organización piense que sí sea posible, pero una de las cosas que establece la diferencia entre el observador, que es uno como coach, y el cliente o el coachee, es que la organización quizás piensa que eso ya no es posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque empieza con frases como, es que esto no se puede hacer, esto ya lo hicimos así, siempre ha sido así, esto no va a cambiar. Entonces, esas frases son típicas y uno tiene que mostrarle a la organización y a las personas de la organización cuál es la consecuencia de que lo posible esté cancelado. Porque esa es la situación típica en las empresas. Lo posible se cancela. Las herramientas de declaraciones en la gestión de la posibilidad tienen que ver con un mundo que se adapta a la palabra. O sea, la palabra es la que genera
una nueva adaptación, genera una nueva realidad, un nuevo mundo, ¿ok? La palabra es la que genera una nueva acción. Están relacionadas con el poder y solo generamos un mundo diferente a través de nuestras declaraciones si tenemos la capacidad de hacerlas cumplir. Por lo tanto, es muy importante que la declaración venga de una persona con autoridad y que sea un comportamiento consciente para que el compromiso social se pueda ejecutar. Ahora, eso hace que las declaraciones puedan ser válidas o inválidas, porque si no vienen de una autoridad, puede ser inválida. O si la gente no las considera como compromiso, también pueden ser inválidas. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que atrevernos a decir las cosas. Como por ejemplo, en tanto ustedes continúen con los espacios de posibilidad cerrados, ustedes corren el riesgo, como por ejemplo, tener que cerrar la empresa o morir como empresa. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno? Bueno, que no lo contraten. Total, nosotros no estamos pidiendo que nos contraten, simplemente estamos haciendo un coaching. Y hay que asumir el riesgo de decir la verdad. ¿Okay? Bueno, de decir nuestra verdad. Si pasamos al capítulo anterior. A veces llegamos cuidando y cuidando y cuidando, ¿no? Y nos cuidamos tanto que entonces no pasa nada. Y esa no es la idea. Hay que empezar a provocar a esa gente. Hay que empezar a romper con los espacios en los que el coachee o el cliente está enclaustrado, ¿ok? Frecuentemente encontramos que existen todos los diagnósticos, todos los análisis están totalmente claros, o sea, ya ellos han pasado por las manos de otros especialistas, pero lo que no está claro para nada es lo posible. Se quedan en, no, eso no es posible. Y entonces allí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que dice aquí lo posible para hablar con él? O sea, ¿quién es esa persona? Y, quién es la persona que tiene el poder para poder generar esa posibilidad. Porque el que tenga la posibilidad de hablar de lo posible es el que tiene en sus manos el futuro de la empresa. Cuando percibimos la ausencia de conversaciones en cuanto a la posibilidad, cuando no se ejecuta ese tipo de conversaciones, entonces no hay futuro, ¿ok? Y el coach, sin ningún complejo, puede perfectamente decir eso. Mire, señores, aquí no hay futuro. Aunque puede ser un juicio, una opinión, lo podemos igual sustentar con nuestra fundamentación, por esto mismo que estamos diciendo. Así es como un líder se conjuga esas dos dimensiones. Alguien conversa acerca del pasado y de lo que ocurrió y otro conversa acerca de lo que es posible que ocurra. Entonces, si un líder solamente habla del pasado, que aquí nada va a poder ocurrir, que en el pasado tal cosa, entonces ese es un tipo de líder que no está ejerciendo un verdadero liderazgo de poder y de excelencia. Pero así como conversa el coachee, así conversa el coach. O sea, es posible esto, es posible aquello, y el otro se va a sorprender. ¿Tú crees que lo podamos hacer? ¿Tú crees que sea posible? Va a preguntarse el cliente. Y estamos casi en el punto de que nos pidan, de que nos contraten, de que nos busquen, de pedirnos el favor de hacerles esto más fácil, y otras veces hay que ganárselo. ¿A punta de qué? De ciertas rupturas.
Tenemos que romper con esos paradigmas, pues. Tenemos que plantear que es posible relacionarse de otra manera, que es posible tener acceso a una realidad diferente. Es más, podemos decir, dado lo que escucho, ustedes se están cancelando esta posibilidad y entonces llegar a una conversación con posibilidades maravillosas para validar, pues, en esas observaciones. Este tipo de cosas hay que decirlas, pues en ese momento el coach se convierte en un generador de quiebres. Y el coach no solamente trabaja los quiebres del conflicto, el coach también los genera, ¿ok? Lo que a veces Jesús dice, torta en la cara, y pone de esa manera a la gente a observar algo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo podemos lograr nuestro trabajo si no estamos comprometidos? Esa es una pregunta importante que hacernos. Pues quien está declarando lo posible tiene que estar comprometido con eso, y si no está comprometido con lo que declara, ¿con qué está comprometido entonces? Viendo dentro de la organización el tema del compromiso, podemos pensar que la gente no se compromete. Sin embargo, resulta que la gente no es que no se compromete, todos están comprometidos. La cuestión es que están comprometidos en cosas diferentes, asumiendo compromisos de cosas que no tienen foco, pues. Y por darles un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de recursos humanos. Hay una nómina que debe correr perfectamente y resulta que donde les está pidiendo planificación y todas las estrategias es al tema de sistemas de información. Y resulta que en nómina se enfocan es a trabajar en la redacción, que si las letras están en mayúscula, en minúscula, y en eso es que se les va la vida trabajando otras cosas que no es el foco en lo que deberían trabajar. Entonces, ¿dónde es que debemos mirar? Eso es importante, porque en las acciones es donde se va a decir dónde está el centro de gravedad de lo que se quiere lograr, ¿ok? Y por esa vía somos capaces de pescar esas incongruencias, de ver exactamente qué es lo que está pasando con ese proceso, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que conseguir y mostrar al cliente. Si son incongruencias las que alejan a la organización de lo que se quiere lograr. Así comenzaremos con todos esos trabajos de alineación y balanceo, como dicen los mecánicos. Yo digo que somos más mecánicos que coach, pues estamos haciendo un trabajo de alinear y alinear y alinear. Y mostrar el nivel de desalinear para que surja la pregunta acerca de lo que la organización declara como compromiso. ¿A quién le pertenece el nivel de desalineación? ¿Es por el país o es por uno? Si la respuesta es por uno, es decir, por la organización, entonces lo podemos modificar. Y adicionalmente hay un punto con relación a dónde tienden las cosas a irse, ¿no? A hacerse. Puede darse un cierto conflicto entre lo que el coach piensa que hay que hacer y lo que piensa el cliente. Y una forma de resolverlo es colocar la mirada desde el futuro. Pues el cliente que está ahí contigo viene del pasado, como que como tal ya está resuelto, al igual que el presente, y lo que no está para nada resuelto es el futuro. Entonces, un dominio en el que uno tiene incluso que saber más en relación a lo que existe es
para dónde tiende a ir esa organización y para dónde es que está yendo si sigue haciendo lo mismo que está haciendo ahorita. ¿Okay? Y hay autores maravillosos, uno de ellos es Charles Handy, en su libro La edad de la insensatez, o en Repensando el futuro. Es un libro conformado por varios artículos que nos hablan de las tendencias del mundo organizacional. No perdamos de vista que estamos trabajando para organizar la existencia de esas organizaciones y ellas mientras están vivas no tienen comprometido ni el pasado ni el presente. Donde puede estar el riesgo es en el futuro. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar, donde todo, sobre todo generando capacidades para generar posibilidades. Entonces, hay que hacer declaraciones válidas, juicios fundados y actuar de acuerdo a ellos. Entonces hay que generar esa habilidad, ¿ok? De hacer declaraciones válidas, juicios fundados y actuar en base a esos juicios fundados. Entonces, esa es la herramienta del dominio de lo posible, la herramienta de las declaraciones. ¿Qué habilidad tenemos que desarrollar en nosotros y qué habilidad hay que ayudar al coachí a que desarrolle? Porque como nos dice el Harvard Business Review, nos están contratando para desarrollar a la gente. Y desarrollar gente es que la persona llegue a tener esta habilidad. ¿Cuál habilidad? Bueno, hacer declaraciones válidas, juicios fundados y actuar conforme a esos juicios y a esas declaraciones. De esta manera estamos desarrollando a alguien que tiene un asidero fuerte en la realidad, pero además alguien que tiene una mirada en lo posible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer luego? El trabajo después es cómo llevamos a la realidad lo que estamos declarando como posible. Y este será otro dominio de competencias en la gestión. Muchas decisiones que se toman en las organizaciones tienen que ver con juicios acerca de la potencialidad de las cosas. Porque una organización toma la decisión de invertir en un negocio y no en otro. Esa es una duda, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo es que se decide en invertir en un negocio y no en otro negocio? ¿Por qué se juzga? La respuesta es porque se juzga que en ese negocio hay más posibilidades que en el otro. Entonces, lo posible es un juicio. ¿A quién le pertenecen los juicios? Bueno, a las personas que están observando, a los observadores, porque otros en este dominio, en este mismo campo, hacen juicios distintos y pasan cosas distintas. Y una de las cosas que nos encontramos en muchas organizaciones es que así como hay una que no logra lo que quiere, hay otra que sí lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿quién está a tu lado en esa dinámica? ¿A quién ves logrando cosas como quién te gustaría ser? O sea, es preguntarse quién se está haciendo, quién está tomando las decisiones correctas. Porque el hecho que otro lo logre quiere decir que es posible. Tal vez no para mí. Y ahí aparece el oficio del coach, que se pregunta, ajá, ¿qué nos está impidiendo a nosotros lograr esto? Pues antes de que los hermanos Wright volaran por primera vez,
se pensaba que volar era imposible, pero una vez que ellos empezaron a volar, se rompió con, con ese espacio de imposibilidad histórica. Y hoy en día, miren a dónde hemos llegado. Por eso es posible leer y estudiar sobre casos, porque los coaches tenemos que ir a las organizaciones con juicios de posibilidad fundados. Podemos hablar del caso de fulano o de la empresa tal, que en el año tal hizo tal cosa. Cuando uno pone eso por delante, rompe los juicios de la imposibilidad que la gente tiene. Ya no se trata de si es o no posible, se trata de si queremos o no hacerlo. Y esa es otra historia y es otra conversación que en un proceso de coaching ejecutivo constituye un paso importante. El colocar una conversación del terreno de la posibilidad donde no nos sentimos responsables al terreno de lo posible, donde hay que asumir si quieres o no. Y esa es otra conversación que tienes que dar desde el espacio de la posibilidad, porque el gerente con el que estás hablando no se compromete solo a sí mismo, compromete con él a un conjunto de personas. Y cuando nos defines lo posible, cuando nosotros definimos lo posible, no solamente estás cancelando la posibilidad para él, para ti, estás cancelando las posibilidades para un grupo de personas que son por las cuales tú hablas y por las cuales tú te comprometes. Por lo tanto, hay un ejercicio que Ivonne comenta sobre Elena Espinal, en el que se trata de responder a 3 preguntas esenciales. Estas las van a responder en términos personales si tuvieran adelante de sí a un genio y ese genio les dijera que tiene el poder en ese instante de definir 3 cosas. ¿Cuáles son? La primera es cuáles son aquellas cosas que están en tu vida hoy que te hacen pleno, satisfecho, feliz y que tú quisieras a toda costa conservar, que es aquello que aunque pudiera cambiar todo, quisieras conservar. Lo segundo es, ¿qué hay hoy en tu vida que no te produce paz, que no te produce felicidad? No es lo que quisieras y que tendría hoy el poder absoluto para eliminar de tu vida si lo quisieras. ¿Qué sacarías de tu vida? ¿Qué erradicarías de ella, suponiendo que tienes todo el poder del mundo para hacerlo? Y la tercera es, ¿qué agregarías a tu vida que no está hoy y que si lo tuvieses, te sentirías absolutamente pleno, satisfecho y feliz? O sea, en resumen, ¿qué conservas, qué eliminas y qué hace falta y que pudieras agregar? Asumamos entonces que si yo mantengo eso en mi vida, que si elimino eso de mi vida y si yo agrego eso de mi vida, digamos que eso pudiera ser una vida plena. Podríamos decir una vida al 100%. Si eso es lo ideal, digamos nuestra situación deseada hoy, ¿a cuánto estamos? Si es en un 100% o hoy, ¿a qué porcentaje estamos en relación con ese 100%? ¿Tenemos un 150% hoy? ¿O tenemos esto y más? ¿O es 100%? ¿O es 80%? ¿O 75%? ¿50%? ¿30%? Ahora, así como uno hace esta pregunta a título personal, uno puede hacerla esta misma pregunta a una organización
y las cosas que salen ahí son impresionantes. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Esa diferencia cómo la explicamos? ¿Cómo justificamos esa brecha? ¿Por qué existe esa brecha? ¿Cómo nos explicamos que hoy sí sabemos qué es estar al 100%? No lo hayamos logrado aún. Estamos haciendo unas preguntas de excusa para una conversación de coaching, ¿no? En contextos organizacionales que pueden cambiar el estado de las cosas. Ahora, ¿qué garantizamos con esas preguntas? Cuando uno está sirviendo, ¿cuál es la función del coaching? Que lo que está pasando ahí nos sirva a todos. ¿Qué es lo que la gente no te va a perdonar que no le sirva? Y eso es lo que uno gerencia, eso es lo que uno está gerenciando. En cada momento estás conciliando eso, es la entrada del contenido, pero además es el proceso. No podemos garantizar que cierta cosa vaya a pasar, pero sí puede garantizar que mi entrega va a ser al 100%. Uno hace proyectos y propuestas de trabajo. Tenemos que ofrecer bueno, vamos para allá, pues. Eso es lo que tenemos que ofrecer. Vamos para allá. Sin embargo, aunque debemos asegurar lo que realmente se puede, sabemos que no podemos asegurar muchas cosas, pero lo que va a terminar pasando es mucho más de lo que uno mismo espera. Ahora, eso es la fe, eso es la confianza de uno, y uno confía en que eso sea así. Por eso, más allá de la gestión de la realidad y de la posibilidad, está eso, la fe. No olvidemos que la cuestión de que el coaching se quiere hacer cargo es el fenómeno del camino y de ese camino hacia el cambio, de esa transformación. Ese es el objetivo fundamental, aquello en lo que quiere trabajar e intervenir. ¿Desde dónde? Bueno, desde el coaching, específicamente yo desde el coaching ontológico. Entonces, hablando de la gestión, se trata de poner el acento no en la distinción, sino en aquello hacia lo cual la distinción apunta en términos de logros, de resultados. Las afirmaciones no son en sí mismas ellas, sino son para entender, para captar, para tomar, para sentir, para acceder a la realidad. Aquella a la que sabemos de pleno que no vamos a acceder con independencia a nosotros mismos. El hecho de que nos esté negado a acceder a la realidad por nuestra particular conformación biológica no nos exime de lo que sí podemos hacer, que es poner al servicio del conocimiento todas las conversaciones y herramientas que nos permiten caracterizarla, calificarla y medirla, usando para ello nuestros sentidos. A la realidad no se accede, se percibe.
El acento es en la realidad que el líder o cualquiera de nosotros tiene que gestionar. ¿Gestionándolo para qué? Bueno, en principio para poder tocarla, para poder sentirla. Y como decíamos, esto está más relacionado con presente y pasado, porque habla del mundo de los hechos. La otra dimensión es la gestión de la posibilidad. Y aquí, si soltamos el presente y soltamos el pasado, y la pregunta es por el futuro, ¿qué es lo que puede ser? Tenemos dos dominios, que es la realidad, entre paréntesis y comillas, y lo posible. Ahora viene el tercer dominio después de esta grabación de ahorita, que es el dominio de cómo uno transforma esa realidad para que la realidad se parezca a aquello que queremos que sea, lo que está en la base de las declaraciones. Es decir, se declara y después que se declara viene encarar el desafío que representa hacer que el mundo se parezca a lo que hemos decidido que sea, aquello a lo que nos hemos comprometido desde lo posible. Bueno, esto es todo lo que quería hablar sobre el dominio de la posibilidad, y luego estaríamos hablando para el próximo capítulo, estaríamos hablando en la gestión de los resultados. Muchas gracias por su atención.